Fíjense, las mayores empresas de Estados Unidos tienen entre el 50 y el 80% de su personal externalizado. Esa es la tendencia de futuro y para ella hay que prepararse como emprendedor porque pronto la mitad de todos nosotros no tendremos más oficina que nuestro ordenador y el wifi. Para explicarnos cómo dar el salto, cómo encajar todo eso, contamos con Raimon Samsó, director del Instituto de Expertos. ¿Qué tal? Bienvenido un miércoles más, Raimon. Muchas gracias. Bueno, trabajar y emprender a distancia ya no es ciencia ficción, es el presente o al menos lo será en breve, ¿no? Sí, está ocurriendo porque la tecnología lo está cambiando todo y el mundo del trabajo también. Así que vamos a ver un escenario laboral totalmente diferente al que conocemos. Y vamos a prepararnos para ello, ¿no? Si te parece, vamos con el primer esquema que nos propones, que es algo así como decir que nos vamos a tener que convertir en una oficina con piernas, sí, ¿no? Ambulante. Ambulante, sí, sí. Bien, el nuevo paradigma es ese, es decir, seguramente dentro de 10, 20 años, cuando hablemos de tener un despacho, nos preguntaremos qué es un despacho, ¿no? ¿Tú te acuerdas de las máquinas de escribir? Bueno, pues quedaron atrás, ¿no? Seguramente no todos los trabajos van a hacerse remotamente porque hay trabajos que hay que hacerse delante de un cliente, como un dentista, pero sí todas aquellas personas que trabajan delante de un ordenador seguramente van a trabajar remotamente. Este es el nuevo escenario y la tecnología ya existe, es decir, lo bueno es que la tecnología que hace posible todo esto ya existe en este momento. Lo que ocurre es que nuestra mente aún no está preparada para este cambio tecnológico. Así que mentalmente estamos resistiéndonos a algo que ya tenemos aquí. Y tenemos un software preparado para todo eso que te permite, por ejemplo, reunirte con personas que están en puntos diferentes, se pueden ver y se pueden oír, o pueden mantener también esa relación de chat, de diálogo, de conversación a través de un programa. Entonces, ¿cómo cambiar? Porque es un concepto mental, ¿no? ¿Y cómo me voy a entender a distancia? ¿Cómo voy yo a transmitir una información muy importante que es mi empresa a través de todos estos nuevos canales, ¿no? Hay una parte de trabajo personal ahí, ¿no? Sí, es cambiar el chip, porque a nivel personal ya lo hacemos. Es decir, ahora hablamos con la pareja o con la novia o el novio a través de un WhatsApp o un SMS, ¿por qué no vamos a hacerlo con un compañero o con un jefe? Porque hay dinero de por medio, ¿no? Te juegas tu empresa. Bueno, claro, esa es la reticencia, ¿no, Raimon? Precisamente por eso, porque hay dinero, vamos a empezar a utilizar esas tecnologías que harán todo mucho más rápido, ¿no? Por lo tanto, la tecnología existe y simplemente lo que tenemos que hacer es empezar a usarla. Vamos a ver los pros y contras. Vamos por las ventajas. Para empezar, si te parece, las ventajas de este emprender, ¿no? O de ser emprendedor a distancia, ¿no? Bien, lo primero es desplazamiento cero, es decir, la mayoría de la gente pierde mucho tiempo yendo y volviendo de un trabajo y además gastando una gasolina. Eso es un coste muy importante. No solamente eso, además también gastamos en oficinas, que son carísimas el metro cuadrado. Por lo tanto, estamos gastando en desplazamiento, en tiempo, en oficinas. Todo eso son ventajas que vamos a tener un gran ahorro cuando trabajamos remotamente desde nuestra casa, por ejemplo. Otra de las ventajas que tiene es que podemos encontrar el talento en cualquier parte del mundo. Es decir, una persona puede trabajar desde Holanda para ti o de Estados Unidos. Es decir, el talento está en todo el mundo. Y vamos a hacer que eso sea una posibilidad, trabajar con los mejores remotamente. Se puede ser más ambicioso entonces, ¿no? Claro, porque podemos acceder a más talento. Es que es muy extraño que la persona que yo necesito esté en mi misma ciudad. Eso es extrañísimo, en el fondo. Y también porque tendremos menos interrupciones. Es curioso, pero los despachos, las oficinas, son fábricas de interrupciones. Es decir, ahí perdemos muchísimo tiempo en la máquina del café o subiendo y bajando escaleras, ¿no? O hablando con un compañero. Así que, y está comprobado que las personas que trabajan remotamente tienen una productividad de un 25% más grande que las que no. Otra ventaja que tenemos es el horario. Es decir, ese horario de 9 a 5, que es casi surrealista, porque yo no me creo que todos los trabajos tengan que hacerse de 9 a 5, ¿no? Nos va a permitir hacer el trabajo cuando queramos, o por la tarde, o por la mañana, o por la noche, porque ese es el problema del empleado. Tiene que hacer un trabajo, lo hace cuando puede. Así que tendremos mejor horario y más libertad. Y otra gran ventaja que yo veo en el trabajo remoto es que se ven beneficiados aquellos que trabajan más y mejor. Normalmente en los despachos son promocionados aquellos que hacen pasillo, aquellos que hacen política dentro de la compañía, aquellos que hacen relaciones. Y sin embargo no tienen por qué ser los mejores. Y sin embargo aquellos que trabajan remotamente y lo hacen muy bien, con esta nueva tecnología saldrán beneficiados. Hoy vienes crítico e implacable, Raimon, pero aparte de lo que comentabas, ¿no?, de la logística, es importante ese concepto cuando uno lleva su propio trabajo encima, ¿no? Sí. Sí. Cuanto más trabajes, mejor resultado tendrás, ¿no? Claro, vamos a los resultados. Las empresas ya no compran horas, sino que compran resultados.
Y finalmente nos permite libertad para viajar, es decir, podemos trabajar y viajar, porque llevando un portátil y con un wifi, pues podemos trabajar desde cualquier sitio, así que no hay que esperar a la jubilación para poder viajar. Otro punto curioso, ¿no? La gente también está acostumbrada a tener su entorno, no su mesa, su silla, su ordenador, todo puesto de una forma determinada. Eso se acabó también, ¿no? Claro, ¿no? pero también es una pesadilla, porque eso se llama cubículo, y trabajar en un cubículo gris cerradito también es algo que la gente no quiere, así que van a tener libertad para trabajar desde donde quieran. Vamos a los inconvenientes, a ver. Que los hay. Que los hay también, ¿no? Y todos tienen solución. Bueno, una de las primeras cosas que puede ocurrir es que hay una confusión entre mi vida privada y mi vida laboral. Bueno, si eso es así, podemos destinar una parte de casa diferente al trabajo y lo que es el ocio, vida familiar, ¿no? También puedo tener un teléfono o un número de teléfono diferente para trabajo y temas personales, incluso un ordenador diferente para mis cosas personales y un ordenador diferente para mi trabajo, con lo cual no hay esa confusión, ¿no? Otra de las cosas que dicen es que no tenemos control sobre el trabajador. Bueno, es que el emprendedor o el empresario no es un niñero ni una niñera, no tenemos que controlar a nadie, no somos canguros de nadie, se sobreentiende que la gente hace lo que tiene que hacer, ¿no? De hecho, en las empresas, cuando están presentes, también están navegando en Internet algunos empleados, así que ese no es el problema, ¿no? Lo que sí puede ocurrir es que no tengamos espacio en casa, que no tengamos un despacho o una habitación. Si ese es el caso, podemos trabajar desde un coworking, podemos trabajar desde una biblioteca, desde una cafetería, o desde cualquier sitio. Claro, está lleno de sitios donde ves a gente que, bueno, en principio supuestamente está trabajando, ¿no? O está haciendo algo para otra persona, en este caso. Otro tema que destacaríamos de los inconvenientes es el teléfono, ¿no? La atención de llamadas, si tú eres una empresa, ese servicio queda un poco desdibujado, ¿no? Sí, si no hay nadie en la empresa, ¿quién coge el teléfono? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, no hay problema, ahora mismo hay servicios para subcontratar la telefonía y alguien coge el teléfono por ti. Así que eso se puede subcontratar y no es necesario que haya nadie en la empresa para coger el teléfono. Así que esto está también resuelto. La comunicación muy clara, eso sí, ¿eh? La comunicación muy clara. Y otro de los problemas es que la gente dice, bueno, me sentiré muy solo en mi casa. Bueno, no es verdad, porque tendrás a tu familia, con lo cual no tendrás esa soledad. Y si te sientes solo, pues lo que decíamos antes, vas a una cafetería y con el ruido de fondo se trabaja bien. De acuerdo, ya nos has convencido. Esto en Estados Unidos es el pan nuestro de cada día, en otros sitios del mundo. Vamos a empezar. A ver, algún consejito en la parte final para empezar a cambiar el chip, como decías. Bueno, yo le diría a los emprendedores y empresarios que ya son remotos o ya trabajan a distancia, porque la mayoría de los servicios que tienen cubiertos los hace gente que está fuera de la empresa. Por ejemplo, el informático, el fiscal, el contable, relaciones humanas. Es decir, hay una serie de departamentos que ya están remotos, trabajando desde otro despacho fuera de la empresa, ¿no? Así que ya somos remotos. Pero lo que sí les diría es que empiecen cogiendo a los mejores empleados y les propongan ser remotos, a los mejores. ¿Por qué los mejores? Bueno, porque funcionan bien, funcionan solos, saben todo lo que hay que saber de la empresa, saben con quién hay que hablar cuando hay un problema, son los más fáciles de convertir en empleados remotos. Y también les diré que para empezar lo combinen, es decir, que no esté todo el mundo fuera, sino una parte de la plantilla o unos días a la semana, o que estén unos días a la semana en el despacho y unos días trabajando en su casa. Es decir, podemos empezar de una forma mixta. Y lo que decías antes, Marta, en Estados Unidos hay empresas que tienen el 50 al 80% de su plantilla fuera, como la NASA, como Intel, como Cisco, como muchos bancos, muchas aseguradoras. En el mundo, en este año, el 37% de la masa laboral trabaja remotamente. ¿Está en el aire? Están en el aire el 37%, una tercera parte, y lo lideran este mercado los chinos y los indios. Son gente que trabajan remotamente. Y en España te diría que un 25% ya lo es. Todavía. Podríamos concluir, todavía, ¿no? Sí, porque en Europa aún nos ganan. Un 35% de europeos ya trabajan remotamente. Bueno, pues como siempre, Raimon Samson, muchísimas gracias por estos consejos a los emprendedores, a esos valientes que quieren crear su propio negocio. Te esperamos la semana que viene. Gracias, Marta.